Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio, y en este caso nos dan un triángulo y nos piden en este triángulo calcular las medidas de dos de sus lados, el lado AB y el lado BC, conociendo algunas cuestiones. Primeramente conocemos que el ángulo que está en A, que es el ángulo llamado ángulo alfa, tiene una amplitud de 30 grados, y el ángulo que está en C, llamado gamma, es igual a 45 grados. Además nos dicen que la medida del lado AC, este lado que está como base de este triángulo, tiene 2 unidades de longitud. Con estos datos me piden calcular, repito, la medida del lado AB y la medida del lado AC de este triángulo. No todos los ejercicios se resuelven rápidamente. En este ejercicio vamos a aplicar algunos conceptos de trigonometría y el cálculo de álgebra sobre el trabajo sobre triángulos, teorema de Pitágoras, etc. Vamos a hacer lo siguiente. Este triángulo tiene una característica, 30 y 45. Si sumamos estos dos ángulos, darían 75 grados. Entonces, el tercer ángulo, que sería el que está en B, el ángulo beta, sería la diferencia de 180 grados, porque recuerden que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, si restamos a 180, le resto la suma de 30 y 45, el ángulo beta me daría 105 grados. Entonces tendríamos 30, 105 y 45, y el triángulo es un triángulo escaleno. Tiene sus tres lados diferentes porque tiene sus tres ángulos diferentes. Y como no tiene ángulo de 90 grados, no es un triángulo rectángulo. Entonces no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, o sea, apoyarme en ese trabajo que puedo utilizar. Repito, porque los tres ángulos, ninguno es igual a 90 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Hacer una construcción auxiliar. Y en esa construcción auxiliar, utilizar lo que llamamos triángulos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer para eso entonces? Vamos a trazar la altura relativa a el punto B. O sea, del punto B trazamos una perpendicular a la base del triángulo. Esa perpendicular, formando ángulos de 90 grados, sería para nosotros la altura. Este punto vamos a llamarlo punto D. El punto donde la altura toca o corta a la base. Al trazar la altura, entonces aquí tendríamos dos ángulos de 90 grados. Por lo tanto, tengo dos triángulos que son rectángulos. Y como los triángulos son rectángulos, que sería el triángulo ABD y el triángulo BCD, ambos rectángulos, podría utilizar relaciones trigonométricas, o también podría utilizar, en este caso, un poco de álgebra, en este caso el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Esa altura, que sería BD, vamos a llamarla X. X sería la longitud de la altura BD. No conocemos quién es X. Vamos a llamarla X a su medida. Y entonces vamos a empezar a trabajar en los triángulos. Vamos a trabajar en el triángulo que está a nuestra izquierda. En triángulo, vamos a escribirlo aquí, primero. En triángulo que está a la derecha, que es el triángulo ABD. Ese triángulo podemos decir que es rectángulo. ¿Y rectángulo dónde? En el punto de apoyo, en este caso, que sería en D. Si ese triángulo es rectángulo, entonces yo podría aplicar, repito, teorema de Pitágoras o aplicar relaciones trigonométricas. Conozca este ángulo y conocemos entonces cuál es la definición de un ángulo, en este caso para un triángulo que sea rectángulo. Podría aplicar, repito, las funciones trigonométricas. Y tenemos entonces que el seno de ese ángulo, que es 30 grados, sería igual aquí a cateto opuesto, que sería X, dividido por su hipotenusa. Y el triángulo ABD, la hipotenusa sería el lado AB. Tendríamos esto por aquí. Pero sabemos además que el seno de 30 grados es una medida que se conoce por la tabla y es igual a un medio. Entonces nos ha quedado esta relación. Nos queda que X sobre AB es igual a un medio. Entonces vamos a utilizar y poner los lados del triángulo en función de la variable X. Vamos a despejar en este caso. Vamos a despejar. Despejando AB, nos quedaría, multiplicando, que me quedaría que AB sería igual a 2X. Aquí tendríamos entonces la medida del lado AB con respecto
al triángulo ABD. Este lado entonces, que es el lado B, es 2x. Precisamente es el doble de este lado, porque este ángulo mide 30 grados y el seno es un medio, y un medio es la relación, la proporción 1 entre 2. Si divido x entre 2x, simplificaría y me daría un medio. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este mismo triángulo que está aquí, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Quién sería en este caso la hipotenusa en este triángulo? En este triángulo la hipotenusa sería el lado AB, que es 2x. BD es un cateto y AD es otro cateto. Pero no conozco AD, o sea, no sé cuánto mide AD y queremos ponerlo en función de la variable X. Vamos a regresar al triángulo anterior. Si hemos bajado la perpendicular, entonces este ángulo es de 90 grados, este triángulo es rectángulo. Si es rectángulo, este ángulo mide 90. Si este mide 45, entonces este ángulo que está aquí, en el triángulo BCD, también va a medir 45 grados, para que la suma de los tres me dé 180. Si estos dos ángulos son iguales y miden 45 grados, entonces el triángulo es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y si es isósceles, entonces tiene dos lados iguales. Por lo tanto, este lado que está aquí va a ser igual que este lado que está aquí. Y si este lado es X, este lado también puedo llamarlo X. Lo que hemos hecho es ver que este ángulo es igual que este, entonces este triángulo es un triángulo isósceles, y si es isósceles, entonces esos dos lados van a ser igual. Si esta medida de D hasta C mide X y AC mide 2, esta medida en este triángulo, que es lo que queríamos buscar, recuerden que queríamos determinar la medida del lado AD. Si AC mide 2 y este mide X, entonces AD sería 2 menos X. Si a 2 menos X le resto X, me daría 2. Entonces tengo en este triángulo, que está aquí, que es el triángulo ABD, tengo los tres lados del triángulo en función de la variable X. La hipotenusa es 2X, un cateto es X y el otro cateto es 2 menos X. Y si tengo esta expresión, entonces podríamos precisamente aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a copiar aquí, porque vamos después a borrar la pizarra. Vamos a copiar aquí lo que hemos calculado. AB es igual a 2X. Porque esta expresión vamos después a utilizarla cuando calculemos el valor de la X. Sencillamente sustituimos por 2 y tengo la medida del lado AB. Mi problema sería entonces buscar la medida de esta altura, que sería X. Repito, en este triángulo conozco los tres lados en función de la variable X, 2X, X y 2 menos X, donde AB es la hipotenusa. Y podríamos entonces en ese triángulo aplicar el teorema de Pitágoras. Y nos quedaría entonces que AB, o sea, la hipotenusa al cuadrado, que sería AB, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería entonces la X al cuadrado más el otro cateto, que sería AD, que sería 2 menos X, también al cuadrado. Recuerden, el cuadrado de la hipotenusa, que es AB, es la suma de los cuadrados de los dos catetos. Vamos a desarrollar aquí. AB lo conocemos, AB es 2X, nos quedaría 2X, que es AB elevado al cuadrado, igual a X2. Cuando desarrollemos aquí, nos va a quedar 4 menos 4X más X2. Desarrollando el binomio, cuadrado del primero menos duplo primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 2X al cuadrado nos quedaría 4X2. Igual, X2 más X2 nos daría 2X2 menos 4X más 4. Vamos a igualar a 0. Este 2X al cuadrado lo paso restando. A 4X2 le resto 2X2 y nos quedaría 2X2. Igual, aquí, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Repito, vamos entonces a pasar este menos 4X, pasaría positivo, y el 4 positivo pasaría negativo. Lo que hemos hecho es ordenarlo. Sencillamente lo hemos ordenado en forma descendente para colocarlo como un mx2 más px más q. Como son divisibles por 2, vamos a dividir por 2, y nos quedaría x2 más 2x menos 2 igual a 0. Y hemos obtenido esta ecuación de segundo grado en función de nuestra variable x. Si esa es la ecuación, entonces podemos resolverla, podemos aplicar
la fórmula de la ecuación en segundo grado. Recuerden la ecuación que sería la fórmula x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac partido 2a, donde en este caso la a va a ser el coeficiente de la variable x, que es 1, la b el coeficiente, que es 2 de la x, y c el término independiente, que es menos 2. Ya localizamos quién es a, b y c. Y con estos datos vamos a sustituir. X sería igual, menos b sería menos 2 más menos raíz cuadrada de b2, en este caso, que es 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Repito, menos b más menos raíz cuadrada, b2 menos 4c sobre 2a. A vale 1, sería 2 por 1. Lo que hemos hecho es aplicar la fórmula de la ecuación en segundo grado. Y vamos a resolverla. X igual a menos 2 más menos raíz cuadrada, va un poquito rápido. Aquí, menos 4 por 1 por menos 2 daría más 8. 2 al cuadrado es 4. 4 más 8 daría 12 sobre 2. Podemos escribirlo como menos 2 más menos. Este 12 puedo escribirlo como 4 por 3. Extraigo la raíz cuadrada de 4, que es 2, y me queda raíz de 3 sobre 2. Y dividiendo por 2 la ecuación, me quedaría menos 1 más menos raíz de 3. Y esto lo hemos obtenido para los valores de la variable x. Esa ecuación tiene solución, menos 1 más raíz de 3 y menos 1 menos raíz de 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a buscar entonces y escribir aquí quién es el valor de nuestra variable x. Hay dos valores, menos 1 más raíz de 3 y menos 1 menos raíz de 3. Pero ¿qué pasa? La raíz de 3 es 1,4 aproximadamente. Si lo tomo positivo, me daría 1,4 positivo. Menos 1 me daría 0,4, me da positivo. Recuerden que x es la medida de un lado y no puede ser negativo. Si tomo el menos, me quedaría menos 1 menos 1,4, me daría menos 2,4. X no puede ser negativo, es decir, que no se puede tomar el valor negativo, sino el positivo. ¿Quién sería? Menos 1 más raíz de 3. O escribirlo al revés, raíz de 3 menos 1. Este sería el valor de la x. Repito, no pueden ser negativos los dos porque entonces la x sería negativa y el lado no puede ser negativo. Ya entonces tengo calculado el valor de la x. Si tengo el valor calculado de la x, podría entrar a empezar a buscar los lados de los triángulos. Pero me hace falta saber quién es este lado que está aquí. Bueno, en este otro triángulo también podría aplicar el teorema de Pitágoras, porque precisamente también es rectángulo. Entonces, en el triángulo que está a la derecha, que es el triángulo BCD, que también es rectángulo, en el mismo punto D, vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras. Y en este triángulo, ¿quién es la hipotenusa? Sería BC. Sería entonces BC al cuadrado, o sea, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados catetos. Y los catetos los dos son x, sería x2 más x2. ¿Qué nos quedaría esto? Nos quedaría 2x al cuadrado. Entonces, si BC cuadrado es raíz, en este caso 2, entonces BC, como decía, es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado. ¿Y quién es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Sería x, pero x es positiva, por eso se puede extraer. Y me daría entonces raíz de 2 multiplicada por x, porque podría extraer la raíz de x. Entonces, el lado BC, este lado que está aquí, es igual a raíz de 2 por x. Entonces, BC es igual a raíz de 2 por x. Y tenemos entonces lo que queremos. Queremos buscar a B. ¿Quién es AB? 2x. Y BC, que es el otro lado que queremos buscar, es raíz de 2 por x. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el valor que nos dio la variable x. ¿Cuánto dio x? X nos dio menos 1 más raíz de 3. Recuerden que este es el valor de la x. Entonces en 1 vamos a sustituir AB, que es el lado que quiero, es igual a 2x. Sería 2 por el valor de la x, que sería raíz de 3 menos 1.
y multiplico propiedad distributiva. 2 por raíz de 3 nos daría 2 raíz de 3 menos, y 2 por 1 me daría 2. Y aquí tengo la medida del lado AB. Y segundo, la medida del lado BC, me dicen calculado, que es raíz de 2 por x. Sencillamente sustituyo de nuevo la x por su expresión, que es raíz de 3 menos 1, y vuelvo a aplicar propiedad distributiva. Raíz de 2 por raíz de 3 nos daría raíz de 6, y raíz de 2 por 1 me daría raíz de 2. Y con esto hemos podido calcular los valores de los lados de este triángulo, aplicando trigonometría y aplicando triángulos, en este caso rectángulos, triángulos isósceles y el teorema de Pitágoras. Espero les haya gustado el ejercicio, lo hayan entendido. Muchas gracias, like y suscríbanse.